Quiero saber cómo piensan los directores técnicos de la Copa Oro y por eso, junto a mi pizarra, les daremos una marca personal. Ahora estamos en San José, la capital de Costa Rica, donde platicaremos con Luis Fernando Suárez. A ver qué nos cuenta. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Gracias. Cuenta con gracia que Francisco Maturana le dijo que era tan buena gente que no sabía cómo echarle, así que lo puso de asistente. Sin preparación y sin experiencia, ¿quién iba a pensar que sería 3 veces mundialista y con 3 selecciones distintas? Ecuador, Honduras y Costa Rica. Luis Fernando Suárez algo debe saber de fútbol y quiero saber lo que es. Luis Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Dónde estamos? El Proyecto Gol, la Federación, un montón, una cuna de sueños, unos que ya se cumplieron, otros por cumplir. Lindo. Tu casa, ¿no? Mi casa, y me siento muy bien en mi casa. Bienvenido. ¿Pasas más horas al día aquí que en tu casa? Sí, pero me gusta todo. Me gusta la relación que tengo con toda la gente porque son bien positivos, cálidos, o sea que cuando llego siempre me voy a sentir muy bien tratado. Así me he sentido durante todos estos 2 años. Pues a ver si nos tratan a nosotros así también. Como siempre. Te seguimos. Vale. Profesor, muchas gracias por recibirnos. No, por favor, invitadísimos siempre, bienvenidos. Platicamos en Los Ángeles, le comenté que queríamos venir a visitarlo y aquí estamos. ¿Cómo está? Muy bien, con expectativas muy grandes, siendo consciente de lo que nos estamos jugando, de que uno como entrenador siempre tiene que estar dando el 100%, el día a día, los resultados en los que te manejan, con un montón de cosas por hacer, o sea que creo que lo que empezamos a hacer hace menos de 2 años, quiero ver que sigas teniendo el desarrollo que uno quiere. Al principio, cuando se hizo lo de la primera Copa Oro, que hace ya largo, 1 año, después la eliminatoria, todo casi que fue con urgencias, con cosas que cumplir y sin mucho trabajo. Hoy la situación es un poco diferente, o sea que hay que hacer las cosas correctamente, pero de verdad tengo muy buenas expectativas. 3 mundiales, con 3 selecciones diferentes, con lo que significa, más allá de que todos seamos latinos y de que vivamos el fútbol de una forma parecida, son condiciones totalmente diferentes, futbolistas totalmente diferentes, características, países totalmente diferentes. ¿Cómo se consigue eso? Teniendo adaptabilidad. Yo creo que uno no puede yo no puedo llegar y convertir el fútbol de Ecuador, colombianizarlo, o colombianizar el fútbol hondureño, no puedo. O sea, yo lo que tengo que hacer es adaptarme al medio, y creo que eso es lo más importante. Bienvenidos a la presentación oficial del señor Luis Fernando Suárez como director técnico de la Selección Mayor de Costa Rica. Acá en Costa Rica fue sobre la marcha empezar a conocer el costarricense. Lo primero que hice fue comprarme un libro del costarricense. Es escrito por un español, pero básicamente era como para saber por qué el MAE, por ejemplo, por qué el Pura Vida, por qué un montón de cosas que al final son importantísimas tenerla en cuenta. Ahora quiero profundizar un poco más en estos 2 años y sobre todo centrarnos también en la calificación, pero volviendo al tema, ya nos ha contado
quizá la característica para poder triunfar en estos países diferentes, de características diferentes, lo que usted llegó a hacer, ¿no? Pero ¿cree que se valora lo suficiente el trabajo de Luis Fernando Suárez fuera, ¿no? O nosotros por parte de los medios? Porque no es fácil, entiendo que uno siendo gente de fútbol y estando metido en el fútbol, no es fácil llegar y conseguir el éxito en países diferentes con condiciones totalmente diferentes. Pero hay una cosa que debe saber también uno como entrenador, que aquí, que en todas partes del mundo, porque no es solamente Costa Rica, también en los lugares donde yo he trabajado con clubes, por ejemplo, como Perú o como México mismo, o con las selecciones como las que acabé de mencionar, te manejan lógicamente los resultados. Entonces eso también uno no puede sacar como disculpa esa, no, mire, es que yo hace 2 meses vine, es que todavía el proceso no se ha completado. No suena bien. Y uno como entrenador debe saber, ser consciente de eso. Entonces, mientras que a mí los resultados me favorezcan, muy seguramente voy a tener una mirada más benigna, que no necesariamente siempre va a ser la mejor. Porque en ese sentido, y también uno debe ser consciente, el entrenador es casi como primero la pieza de poner y quitar, y después la pieza con que darle duro en determinado momento. Pero hay que saberlo. ¿Qué sigue en la carrera de uno después de conseguir tales logros? ¿Cómo se despierta al día siguiente y dice, bueno, ya son 3 mundiales? ¿Hay hambre para seguir consiguiendo más, para seguir buscando más? Porque, y venimos de un fútbol nosotros del mexicano, que usted también conoce perfectamente cuando estuvo ahí en Dorados, que cuando uno es campeón, al siguiente torneo se habla de campeonitis, ¿no? Que es muy difícil volver a empezar. ¿Cómo lo hace eso constantemente, tener ese hambre de volver a empezar? Es bueno siempre pensar por allá que uno puede conseguir muchas cosas, pero siempre como con decir, bueno, ojo, que también tus cachetadas vas a recibir. O sea que es bueno y necesario eso, pero yo creo que uno más aprende o más se llena de ganas cuando uno en determinado momento dice, ¿qué pasó acá? ¿Qué fue lo que no hice bien? Bueno, todo eso te da, y como que hacer la introspección, básicamente no es, es que el culpable fue este, el culpable fue aquel, es que el directivo, es que los jugadores, bueno, ¿qué hice malo yo? ¿Por dónde pasó la cosa que yo no hice correctamente determinadas cosas? ¿Esa capacidad de autocrítica ya la tenía como jugador? Porque normalmente el futbolista es egoísta. El futbolista culpa a todos los demás, pero no a uno mismo. ¿Ya la tenía como jugador? A mí lo que más me ha servido para todo, sobre cuando fui jugador o cuando fui entrenador, fue el nivel de estudio que yo tuve. Que yo no dejé de estar en el colegio, en la escuela primero, en el colegio, en la universidad, mientras estaba jugando. Las pocas virtudes que tenía, las tenía que potenciar, entrenando y todas esas cosas, preguntando y mirando de qué manera podía responder. Bueno, se respondió bien y así fue también cuando empecé entrenador. Yo empecé entrenador casi como un accidente. Yo estaba jugando fútbol, por la mañana entrené y por la tarde yo fui disque entrenador del equipo. Me nombraron entrenador de ese equipo con que yo había entrenado, Atlético Nacional de Medellín. Maturana al almuerzo me llama, me dice, necesito hablar con vos. Yo voy al almuerzo y me dice, voy a dirigir la Selección Colombia para la eliminatoria del 90. Necesito que alguien se quede como entrenador del equipo mientras que Hernán Gómez y yo nos vayamos a entrenar la selección. En ese tiempo no era de 3 años, sino de 4 o 5 meses. Y quiero que el entrenador seas vos. Y yo le dije que sí, no supe por qué. Me quedé entrenando y desde ahí empecé, ya me retiré del fútbol de una manera como rara, extrañísima, pero cuando ya llegué a ser entrenador, sin tener las capacidades, bueno, ¿de qué manera tenés que serlo? ¿De qué manera tenés que aprender para ser entrenador? Entonces empezar a preguntarle a todos los entrenadores, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo manejas un grupo? Bueno, un montón de cosas que se dieron y bonitas. Me parece que fue bonito todo eso. A los 29 años le pasó. 29 años, sí. Es algo en común también, otra cosa, porque me retiré también a los 29. No para ser entrenador, sino para hacerle entrevistas a los entrenadores. Esto, no he tenido la fortuna de ser entrenado por usted,
pero esto se lo transmite a sus futbolistas, toda esta vivencia, seguir entrenando, capacitándose también mentalmente. Primero, estudia, no dejes de estudiar, porque aquí entrenas todo, tu cerebro. Después, dale con el corazón es lo más importante. Las piernas llegan después, pero si tienes eso así, en ese orden, vas a ser muy buen futbolista. Eso me parece que es vital, y un poco eso lo hice yo toda la vida. Yo nunca dejé de estudiar, siempre estoy estudiando, siempre estoy buscando aprender. Y hay un montón de cosas que de verdad te enseña la vida y aprendes todos los días, y eso es bueno. Sí, porque el balón te da, pero también si no te da el balón tienes que tener algo Cierto, del otro lado para... total. Volvamos un poco al presente. Me hablaba de llegar a Costa Rica, obviamente que venía de un proceso de malos resultados el equipo. Llegan a Copa Oro, las 3 victorias en fase de grupos, invicto, luego se encuentran con Canadá en cuartos de final, eliminados, pero a partir de ahí empieza la eliminatoria y empieza con muchas dudas, con 6 puntos en los primeros 7 partidos y después son el mejor equipo en la segunda vuelta, sumando 19 en los siguientes 7 partidos. ¿Qué fue difícil al inicio y cuál fue el punto de inflexión para dar ese cambio totalmente radical que al final los acaba llevando a la Copa del Mundo? Estamos hablando de autocrítica ahora. Y yo creo que un poco esa situación de ganar 3 partidos y después que nos eliminar a Canadá, como que en determinado momento nos tuvimos una versión diferente a la que es la verdadera. Comienzan 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. Bueno, cuando se dio todo eso de hacer de 21 puntos a hacer 6 y de mirar al tercero por allá lejos, había que tomar alguna decisión drástica, pero no necesariamente por parte de uno, que también lo tenía que hacer, sino por parte de los dirigentes. La más fácil para el dirigente era muy seguramente, bueno, demos la oportunidad a otra persona y que venga. A mí me parece que el presidente de la federación fue muy valiente, porque él solamente me llamó a mí un día y me dijo, hicimos la peor vuelta del mundo, ahora proféticamente dijo, tenemos que hacer la mejor vuelta del mundo. ¿Somos capaces? Yo creo que sí, le dije. Yo estoy consciente de que hay que hacer cosas diferentes. Bueno, hicimos cosas diferentes. Llamamos nuevos jugadores. Nos atrevimos a llamar a chicos de 17 años, 18. Nos atrevimos también en determinado momento a pedirle a los clubes que se sacrificaran en determinado momento y que nos dejaran hacer algunos microciclos de trabajo. Y hubo afortunadamente una colaboración plena de todos ellos. Entonces empezamos a trabajar como si fuésemos casi un club. Teníamos ya una situación que no se tuvo, por ejemplo, anteriormente. Eran muy pocos los legionarios, eran muchos más los de acá, entonces podíamos entrenar, podíamos practicar. Y eso pues nos ayudó, porque era casi como entrenar 4 o 5 días en la semana y hablar sobre lo que nosotros queríamos. Y bueno, y se fue más o menos aplicando lo que nosotros queríamos, pero eso no fue lo más importante. Lo más importante era como la filosofía del equipo que teníamos que hacer. Y ahí fue donde uno siempre valora todo lo que hacen los jugadores. Queríamos hacer algo distinto en determinado momento, como un mensaje para nosotros mismos. Y a Celso y a varios, los capitanes, se les ocurrió crear un logo, un grito de batalla. Entonces él habló con una chica que juega en la mayores, que tiene de una ascendencia indígena, biribiri se llama esta gente, y ella, sobre una frase, la creamos en ese idioma, la frase es Añita Miquilona, Miquilona se pronuncia, pero es con L, Miquilona, de juntos hasta el final. Y esa fue la filosofía del equipo, juntos hasta el final. Y así empezamos la segunda rueda. La segunda vuelta era con ese estandarte, siempre antes de cada partido se decía con todas las ganas, y después la cohesión.
Entonces uno dice que es importante tenerlo en cuenta. Hay veces en que uno habla mucho de metodologías nuevas, habla de fijar al jugador, habla de un montón de cosas, de pasillos, de aquello y de lo otro, y es necesarísimo trabajar eso. Pero sin emoción no vale. Costa Rica, con base en lo emocional, hizo 19 de 21 puntos, después le ganó a Nueva Zelanda, o sea que hizo 22 de 24 puntos. Pero era por ese grupo que estaba metido, cohesionado, ahí todo el mundo pensaba más en de qué manera nos ayudamos. Es eso, creo que fue vital. Entonces sí, es importante el entrenamiento, es importante la táctica, es esto, pero si eso solo no sirve para nada. Lo más importante fue eso que se creó, esa burbuja que se creó con un grito de batalla, con una filosofía de juego. Y yo siempre pienso que eso sigue siendo lo más importante. Cuando quieres formar un equipo de fútbol, tienes que crear como una especie de atmósfera donde todo, aún inclusive lo que supuestamente malo, sale bien. Si alguien se lesiona, el que lo reemplaza juega mejor. Todas esas cosas se dan. Es una forma de vida que hay que crearla siempre. Pero ¿qué tan difícil es hacerlo en una selección? Cuando tienes menos a los futbolistas, cuando puedes trabajar menos, sí, pero más allá del trabajo puedes convivir menos, que al final un equipo en el día a día no deja de ser una familia, pero en selección es más difícil. Hay que saber escoger. Ahí es donde está. La palabra es esa, seleccionador. Hay que seleccionar. Y la selección, yo hace poco leí algo creo que fue del técnico de Liverpool, que dijo, yo reconozco a un buen jugador solamente cuando lo conozco como persona. Y es la verdad. Uno sí tiene que ser consciente de algo. Puede que tengas muy buenas condiciones futbolísticas, pero si de pronto eres alguien que es tóxico para el grupo, aunque tenga las mejores condiciones, no lo llames. Porque al final es eso, lo que te lleva a conseguir algo. Imagino que uno debe sentirse orgulloso cuando ya ve al grupo así cohesionado, ¿no? Y cuando escuchas esas cosas y ves a los líderes que buscan esas frases, ¿no?, significativas para el equipo, y ese juntos hasta el final. Pero ese juntos hasta el final, hasta cierto punto puede ser solo hablar, ¿no? ¿En qué momento dijiste, ya permeó, juntos hasta el final? ¿En qué resultado dijiste, es real, ya lo siento en el equipo? Hubo un partido contra Jamaica, en Jamaica. Y yo recuerdo que hubo una jugada donde nos pitaron un penal a favor. Celso Borges fue a cobrarlo, el arquero se lo tapó. Pues, lógicamente lo cobra él y entonces él se agarra de la cabeza y empieza como a renegar de esa situación que se da. Lo primero que hizo el grupo entero, todos los que están en el banco y todos los que estaban dentro jugando, era como decirle, ¡hey! Dale para adelante, todo el mundo gritándole a Celso, no, vale para adelante, dale para adelante. 4 o 5 minutos después, la jugada sigue. Celso me parece que todavía sigue con esa situación de estar metido en ese penalti que no hizo. Pero sin embargo recibió la pelota, se movió Campbell para un lado, le entregó el balón a Campbell, Campbell hizo el gol, con ese gol ganamos. Pero lo mejor de ahí fue que todo el mundo no fue a abrazar a Campbell. Campbell se quedó solo celebrando, todo el mundo fue a correr a abrazar a Celso. ¿Sí? Contagio emocional. Pues lo más importante era que el compañero ya iba a estar bien. Él dio el pase gol, ya eso se olvida y todas esas cuestiones. Ahí se refleja de verdad lo que es un grupo. Pues no es solamente ser un gol, es lo que significa hacer ese gol. Y no solamente lo que significa el clasificar o el que valga 3 puntos, lo que significa para la persona. Ahí me dije, ya. Y ya empezaron, en ese momento era casi que una situación nuestra, lo de Añita Miquirona era nuestra, entre nosotros, entre el chat de nosotros. Después de eso, ya que todo el mundo empezó a escribir para todo el mundo en sus Twitter, Añita Miquirona, entonces ya empezaron a preguntarse todos aquí en Costa Rica, bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué significa? Ahí de verdad se vio que el equipo ya estaba, ya caminaba solo, ya no había que hacer absolutamente nada diferente a jueguen y ya, absolutamente todo. 7-0,
frente a la selección tica de Costa Rica, la peor derrota en la historia de esta selección. Meter 7 goles, se queda esta dentro de las mayores goleadas en las Copas del Mundo. Es la peor selección de toda la Copa del Mundo, y por los equipos o las selecciones que están en su grupo con Japón y Alemania, pinta quizá para ser la peor selección de Qatar 2020. Esa es la principal razón por la que un equipo puede levantarse de un resultado tan duro como fue el de España iniciando un primer partido de un mundial. Sí, esa es la principal razón. Es una, hablaba otra vez de autocrítica, y nosotros la hicimos después de que terminó el partido. Hay circunstancias en las cuales uno como que intenta de alguna manera ayudarle al grupo, y entonces no, de buena intención todos los del cuerpo técnico, cuando se terminó el encuentro, todo el mundo empezó a hablar: vamos muchachos, que esto apenas empezó, aquello y lo otro, pues vamos a levantar el ánimo de todo el mundo, y todo el mundo lógicamente caído. Yo les hablé a los muchachos, a los del cuerpo técnico, les dije: callemos un rato. Nos quedamos callados, todo el mundo en silencio. Yo me fui para la rueda de prensa. Bueno, recibí lo que tenía que recibir, me regresé. Cuando regresé, ya todo el mundo estaba un poquito más tranquilo y empezamos por la agitación. Yo dije: en esto hay que hacernos una autocrítica. Yo empiezo por mí. Yo alcé la mano. Yo soy responsable porque creo que en determinado momento los llené a ustedes de un montón de datos y datos de España, y creo que los llené tanto que de pronto hasta no era necesario hacerlo tan grande. Creo que en las próximas charlas técnicas no lo voy a hacer, voy a ser más escueto y todas las cuestiones. Después me parece que en determinado momento hubo situaciones en las cuales yo tenía que haber tomado otras decisiones que no las tomé. Y después les dije a ellos: cada uno, si quiere hablar sobre lo que hizo y sobre lo que no, y si en determinado momento puede hablar sobre hacer alguna crítica constructiva y con poder hacia algún compañero, hágalo. Y empezaron a hablar todos. Hablaron y hablaron bien, con categoría. Y ahí no es que le hicimos el duelo, ahí seguimos. Entonces creo que un poco fue esa situación en la cual todas estas situaciones emocionales fueron las que después nos llevaron a que pudiéramos ganarle a Japón y que después tuviésemos un muy buen partido contra Alemania y todas estas situaciones. Entonces yo sigo pensando que un equipo de fútbol no es un estado emocional. Depende mucho de cómo lo manejes. Seguiría preguntándole 1000 cosas más, porque además uno aprende mucho de escuchar a gente como usted, que lleva mucho tiempo en el fútbol, pero que además tiene la capacidad de explicarlo como lo explica usted. Pero antes de irnos a la pizarra, le voy a hacer la última. Se ha puesto de moda últimamente, o quizá en los últimos años, de no consigues un resultado, fracasaste. Es un fracaso, ¿no? Y últimamente también escuchamos unas declaraciones de Antetokounmpo, un basquetbolista de la NBA, en la que explicaba un poco su sentir en referencia a la palabra fracaso. Ancelotti también salió, es Carlo Ancelotti, ¿no?, hablando de eso al respecto. Para usted, la palabra fracaso, ¿qué significa? ¿Y le tenemos miedo? ¿La tenemos satanizada en el mundo del deporte, más en concreto en el mundo del fútbol? ¿Tenemos miedo a aceptar un fracaso? A uno no le gusta esa palabra, al final y porque también está muy manoseada por los medios, básicamente es eso, me parece. Entonces, como que la primera palabra que se dice cuando vos quedas segundo de todos los medios es: eres un fracasado. Entonces a uno como que no le gusta que sea ser un fracasado. Ahí es donde determinadamente es como, tiene que hacerse una introspección uno. Bueno, ¿yo qué hice? Bueno, y yo creo que lo más importante es mi círculo que sea más cercano, y en el caso, pues lógicamente mío, que yo tenga la autocrítica necesaria como para decir: bueno, ¿qué hice malo aquí? ¿De qué manera? Y lo otro es ser consciente de que de alguna manera alguien tiene que ganar y los demás tampoco es que hayan hecho las cosas tan mal. Pero sí ser consciente de, bueno, algo malo hice, algo diferente hice como para no llegar hasta el punto alto. O, determinado momento, ser consciente de algo es: los demás son mejores que yo. Si uno en determinado momento es consciente de que el otro te ganó bien, bueno, ¿de qué manera yo puedo llegar a ese punto donde este hizo esos puntos, donde ellos llegaron a puntos tan altos? Entonces, mi fracaso, por ejemplo, en Qatar, si yo no me muevo respecto a eso, si yo no soy consciente de ver ese fútbol que en este momento se está mostrando,
Si en determinado momento veo que voy por un camino totalmente desviado a eso, pues lógicamente ahí sí soy un fracasado. Pero si de eso aprendo, si de eso miro cosas distintas, cosas como para mejorar, pues lógicamente estoy en eso, en el proceso de crecer mucho más. Eso para mí es importantísimo. Muchísimas gracias. A usted. Muchísimas gracias.